Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este programa del canal Red Más donde le tomamos el pulso a todas las circunstancias que afectan su bolsillo, que afectan nuestro bolsillo. Y evidentemente la noticia de esta semana que afecta al bolsillo de todos tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Una inmensa cantidad de gente está contenta con este aumento de 10,07%, pero no faltan los aguafiestas que solemos ser los economistas que advertimos que hay unas luces en el horizonte que hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo es el balance de esa discusión. Pero no solamente la gente está pensando en salario mínimo en estos días, también en acabar de hacer compras navideñas y saque la tarjeta y gaste por aquí, pero hay que tener cuidado. Karen Suárez nos tiene unas alertas al respecto. Así es, Mauricio. Justamente hoy queremos hablarles sobre la receta navideña perfecta para que no pasemos por buñuelos con las compras navideñas, usando, claro, la tarjeta de crédito. Quienes no han pasado por buñuelos son los de la empresa ISA, una de las empresas más importantes del país. Se acaban de ganar un proyecto en conjunto con un consorcio de una empresa china y otra chilena en Chile, un proyecto inmenso que vamos a tratar de analizar, pero con una noticia que no es tan buena. Su presidente, el presidente de ISA, se va después de 6 años y medio. Vamos a tener una entrevista con él para ver el balance de su gestión y qué significa este proyecto además para la empresa. Pero fuera de eso, la gente ha oído hablar mucho de la crisis de los contenedores, su efecto sobre la cerveza, un tema de las últimas horas. Resulta que no es solo la cerveza, la crisis de los contenedores tiene fregados otros sectores. Pipe, ¿de qué vamos a hablar? Así es, Mauricio, no se me preocupe solo por la cerveza, hay otras cosas que tienen muy preocupados a los comerciantes, por ejemplo, escasez de juguetes, escasez de materias primas para hacer ropa. Todo eso estuvimos mirando en San Victorino y la historia se la tenemos ahorita. Todo esto en el programa de hoy. Aquí empieza Impacto Económico. Estamos de regreso aquí en Impacto Económico y claro que vamos a hablar sobre la noticia de la semana, que es el incremento del salario mínimo en un 10,07%. Mauricio, no es por decirte aguafiestas, pero ¿por qué será que la mayoría de los colombianos estamos contentos con ese incremento, pero definitivamente los economistas como que no lo ven tan chévere? ¿Cómo es eso? Todos los titulares de los últimos días, esto es un logro absoluto, todo el mundo contento, el máximo aumento del salario mínimo en más de 3 décadas en el país, y resulta que efectivamente hay unas visiones, Karen, que muestran que aquí hay unos riesgos que hay que tener presente. Un segundito a ver si logramos aclarar esto. ¿Qué decimos los economistas? Decimos que el salario mínimo se debería aumentar en la suma de 2 variables o la suma de 2 parámetros. Uno, ¿qué tanto aumenta la inflación? De manera que el salario mínimo mantenga su nivel adquisitivo. Inflación, en este caso 5,3%, será lo que se espera que cierre la inflación este año. Pero 2, no solamente hay que mantener el poder adquisitivo, el trabajo va aumentando su productividad por mayor educación, mejor formación, mejores maquinarias. Entonces también aumento de la productividad del trabajo. ¿Qué pasa cuando uno suma esas 2 variables? Termina encontrando que el aumento del salario mínimo, según los economistas, debería ser 6,5%. Pero eso está bastante lejos, Karen, de lo que se ha terminado acordando, porque hagamos la comparación. 6,5% que recomendamos los economistas versus 10,07% que fue el aumento del salario mínimo, hay una brecha significativa. Y esa brecha es importante no solamente porque es distinto a lo que advierten los economistas, sino que es el aumento más grande de los últimos años. Vean ustedes de 2014 en adelante cómo ha ido aumentando el salario mínimo y vean tremendo aumento el que se ha dado este año. ¿Por qué es grave y por qué los economistas hacemos tanto énfasis en esto? Porque se pueden dar 2 problemas fundamentalmente. Uno de ellos, el que se vaya generando más informalidad, es decir, que haya empleadores que dicen, no, ese aumento del salario mínimo está muy alto, venga, yo más bien lo saco a usted de la nómina y veamos cómo arreglamos o qué hacemos. No se debe hacer eso, pero la gente lo suele hacer. O mayor desempleo, porque sencillamente no se puede pagar al trabajo. Y número 2, el que haya mayor inflación, porque no faltará quien diga ahora, si aumentaron el salario mínimo en 10, entonces los arriendos en 10 y no sé cuántas más cosas en 10. Unos problemas que están sobre la mesa, Karen. Bueno, definitivamente entonces sabemos que no todo tiene un lado pues positivo y brillante, sino que está hecho de contrastes. Así que son cosas que definitivamente iremos viendo a lo largo del otro año y bueno, amanecerá y veremos.
Aunque nos llamen aguafiestas a los economistas, hay que profundizar sobre los potenciales problemas que puede generar este aumento del salario mínimo en 10,07%. Uno, el del mercado laboral, otro, el de la inflación. Y nadie mejor para discutir las implicaciones que puede tener esta medida que Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, uno de los think tanks más importantes del país, donde yo trabajo parte del tiempo, hay que decirlo y aclararlo directamente. Doctor Mejía, bienvenido a Impacto Económico. Hola Mauricio, un saludo muy especial, encantado de estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, ya hemos dicho que si el aumento del salario mínimo es superior a la inflación y al aumento de la productividad del trabajo, como ha sido en este caso, se pueden generar problemas de informalidad o de desempleo. ¿Qué tan seria es esa amenaza, Luis Fernando? Pues Mauricio, mire, yo sí creo que hay un riesgo muy grande, porque cuando usted aumenta el salario mínimo por encima de esa regla de oro, la inflación y la productividad laboral, por supuesto que eso beneficia a los ocupados y empleados formales que están en un salario mínimo, eso es muy importante. Y hay que reconocer justamente ese aumento del costo de vida y ese aporte que hacen en el aumento de la producción. Pero infortunadamente en Colombia los empleados formales son una minoría, apenas el 37% de los ocupados en el país. Hay un 63%, casi 2 de cada 3 ocupados en Colombia que son informales. Y no solo eso, 10 millones de ocupados, cerca de la mitad en Colombia, ganan menos de un salario mínimo. Cuando usted empieza a subir el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad laboral, lo que hace es ponerle una barra más alta a esos 12 millones de ocupados informales, 10 millones de ellos que ganan menos de un salario mínimo, que por supuesto quisieran dar el salto del empleo informal hacia el empleo formal. Así que creemos que existe un riesgo muy grande, Mauricio, de que se vayan a retroceder en materia de las cifras de calidad de empleo, que infortunadamente en Colombia, ratifico, siguen siendo muy malas. Una informalidad en el total nacional del 63% y en la parte rural más del 90% de informalidad laboral. Bueno, y el otro problema potencial, el de la inflación. Esta decisión llega en un momento en que efectivamente se ha desbordado la meta de inflación, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. ¿Será que una medida como esta, este aumento del salario mínimo, puede profundizar los problemas inflacionarios en Colombia, Luis Fernando? Mauricio, eso también es un riesgo muy importante. ¿Y por qué? Cuando usted empieza a subir el salario mínimo de nuevo por encima de la inflación y la productividad laboral, pues realmente los productores, especialmente donde hay sectores de bajos márgenes como el sector del comercio o en las empresas pequeñas que justamente no pueden absorber ese aumento del salario mínimo, pues lo que van a hacer es inmediatamente subir los precios de sus bienes finales y trasladarle ese mayor costo salarial a los consumidores. No va a pasar en todos los casos, en todas las industrias, pero especialmente en aquellas en donde el margen es pequeño y en donde hay un componente de demanda de trabajo, de costo salarial alto, pues sí existe un riesgo muy importante de que aumente la inflación, que aumenten los precios. Y ya hay algunas noticias de esto, o al menos expectativas en el mercado. Fíjense que el día de ayer empezó a depreciarse la moneda, en parte justamente porque el mercado anticipa que esto podría llevar a que el Banco de la República tenga que acelerar la subida de sus tasas de interés para justamente controlar esas expectativas de inflación. Así que es un riesgo importante que miraremos, por supuesto, si se materializará durante los primeros meses del próximo año. Así es, en medio de la fiesta de todo el mundo por el nuevo salario mínimo, los economistas somos o aguafiestas o los que estamos señalando dónde están los riesgos de una medida como estas. Para ayudarnos a entenderlo hemos tenido a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Muchas gracias, doctor Mejía, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Muy bien, y ustedes no se vayan, que nosotros regresamos en un momento con más Impacto Económico. Usualmente creemos que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestros ingresos, pero la realidad es que es una deuda que tarde o temprano hay que pagar. Es justamente por eso que hoy queremos darles unas recomendaciones para esta Navidad y las compras que hagan con su tarjeta, Mauricio. Porque después llega enero, llega el extracto y todo el mundo vea. Por eso hay que seguir las recomendaciones de Karen.
muchos colombianos, seguramente usted también ha intentado hacer buñuelos. Se sabe que para que la receta sea todo un éxito y su suegra lo felicite por tan loable labor, los ingredientes, la temperatura del aceite y también el modo de preparación son claves. Para hacer buñuelos deliciosos hay una técnica. Asimismo, pasa con el uso de la tarjeta de crédito en esta época navideña, cuando la necesidad de hacer compras se incrementa y se reproducen como conejos. Y además aparecen gastos uno detrás de otro. Para que no se lleve un sinsabor, no se queme o no se decepcione con el proceso, hay ciertos pasos a tener en cuenta. Así que queremos hoy en Todo Calculado presentarle la receta navideña para manejar muy bien, como todo un profesional, su tarjeta de crédito. Primero, tasa de interés. Los intereses que se cobran por el uso de las tarjetas de crédito están entre los más altos del mercado, porque el usuario adquiere una deuda que no está respaldada por algo tangible. ¿Cómo así? Cuando uno pide un crédito hipotecario, por ejemplo, tiene la casa de respaldo. Con la tarjeta no pasa esto, no está respaldada por nada. Al ser así, los bancos asumen mayor riesgo, por lo que compensan con una mayor tasa de interés. Además, hay que tener en cuenta que las tasas de interés de toda la economía han venido aumentando durante el año 2021. Así que, idealmente, el uso de la tarjeta de crédito debe ser extremadamente prudente, pagándola a tiempo y, por supuesto, de ser posible, siempre a una cuota, que es cuando no se cobran los intereses. Así, la vieja idea de que un tarjetazo resuelve casi que cualquier necesidad amerita al menos una revisión de los intereses que le está cobrando su banco. Segundo, fecha de corte y fecha de pago. Estas dos fechas pueden consultarse en el extracto bancario o por la página web del banco. Si tiene como fecha de corte los días 10 y como fecha de pago los días 30, entonces debe saber que lo que vaya a consumir desde el día 11 hasta el día 10 del siguiente mes entrará en la obligación que debe pagar en la fecha de pago, es decir, los días 30. Esto quiere decir que si realiza compras en las primeras fechas después de su fecha de corte, tendrá entonces más de 40 días para pagar esa primera cuota. Mientras más cerca compre después de la fecha de corte, pues muchos más días va a tener para realizar el pago. Tener esto en mente da unos días más de gabela para no entrar en mora. Tercero, costos asociados. Usar la tarjeta de crédito tiene costos asociados, no solamente la tasa de interés, está también el seguro de vida que se adquiere de manera automática para que, por si nos pasa algo, el banco tenga esa deuda saldada, y asimismo está también la cuota de manejo, que es como el arriendo que cobran algunas entidades financieras y algunas tarjetas por simplemente tenerla. Asimismo, hay costos por retiros en cajeros automáticos, también llamados avances. Eso sí, no todas las tarjetas cobran por todo. Algunas, por ejemplo, no cobran cuota de manejo, sin importar que no se utilice. Otras, por su lado, si se usan X número de veces al mes, no cobran cuota de manejo. Moraleja, racionalice el número de tarjetas de crédito que tiene y esté muy atento cuando le ofrezcan nuevas. Aunque no las use, generalmente le cuestan. El error más común es creer que el cupo de nuestra tarjeta de crédito hace parte de nuestros ingresos. Y por el contrario, nunca hay que perder de vista que siempre se trata de una obligación financiera, de una deuda que tarde o temprano habrá que pagar. Entonces, aquí estamos de acuerdo en que sí, es una herramienta muy interesante que facilita definitivamente los procesos, pero que debe usarse de acuerdo a un objetivo muy claro, en la medida de lo posible a una sola cuota y sin tener un nivel de endeudamiento que luego no pueda manejarse. Así que aquí le dejamos estos puntos a tener en cuenta para que usted no pase por buñuelo manejando su tarjeta de crédito en esta Navidad. A continuación, en Impacto Económico, entrevista con el presidente de ISA, esa gran empresa colombiana que se acaba de ganar un inmenso proyecto en Chile. Pero después de eso también, la crisis de los contenedores y su impacto sobre el comercial barrio de San Victorino. Ya regresamos. En Impacto Económico estamos siempre con los protagonistas de la economía colombiana, y quién mejor en esta ocasión que Bernardo Vargas, presidente de ISA, una de las empresas más importantes del país. Bienvenido, Bernardo, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Un honor estar aquí en este programa tan importante.
Muchas gracias, el honor es nuestro porque ISA nos ha tenido muy buenas noticias en las últimas semanas. Quien haya seguido de cerca las noticias económicas se habrá dado cuenta que ISA, en conjunto con un consorcio o dentro de un consorcio con una compañía chilena y con una compañía china, se ganaron un proyecto grandote en Chile. Cuéntenos de qué se trata. Así es, después de casi 2 años de trabajo, no solamente de entender el proyecto, sino de buscar los socios adecuados, hoy, hace una semana, fuimos adjudicatarios de la subasta pública del proyecto Quimal-Lo Aguirre, que es un proyecto de transmisión de energía eléctrica en alta tensión a corriente directa, único en Chile, el primero en Chile y uno de los pocos en América Latina, creo que solo hay uno más que hicimos en ISA en Brasil hace unos años, en corriente directa. Esto es un proyecto de 1.500 kilómetros, con inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares. Los socios nuestros son Transelec, que es el incumbente en transmisión de energía eléctrica en Chile, y CSG, que es una empresa china que es experta en corriente directa, que tiene unas peculiaridades desde el punto de vista técnico muy relevantes, pero que para una línea como esta es fundamental. Bueno, este es un proyecto de más o menos 2.000 millones de dólares de inversión y atraviesa literalmente medio Chile. Va desde Antofagasta hasta Santiago, eso es atravesar medio Chile. ¿Qué aporta ISA? ¿Qué aportan los dos socios? ¿Qué aprende ISA en este proyecto? Pues mire, y me refiero un poco a lo importante del proyecto, porque lo importante no solamente es por su dimensión, sino porque sirve para desaprisionar, desencajonar energías renovables no convencionales que se producen en el desierto al norte de Chile, que es uno de los lugares del planeta mejor dotados para la energía solar y para la energía eólica. Por esa razón hay muchos proyectos allá. Se requieren entonces las líneas para traer esa energía hasta los centros urbanos que en Chile están más hacia el sur. Nosotros ya habíamos hecho uno, el proyecto de cargo Donespol-Paico, que es un proyecto de corriente alterna, más pequeño, pero con todo el desarrollo de energías alternativas en el norte, se requirió para la demanda futura del país chileno de esta nueva línea. Entonces, ahí aportamos todos un grano importante. CSG, su conocimiento de corriente directa. Transelec es el incumbente en Chile. Entonces, por lo tanto, conoce a Chile mejor que cualquiera de nosotros. Y ISA es la compañía multilatina en transmisión de energía eléctrica más importante del continente. Entonces tenemos también experiencia muy relevante que aportar. Pero en medio de tantas buenas noticias, Bernardo, hay una que tiene triste a una cantidad de gente y es que usted se retira de ISA. Entiendo que es una decisión de vida profesional, no vamos a profundizar mucho en ello, pero cuéntenos en 2 o 3 frases su balance del corazón de lo que han significado estos 5 años como presidente de ISA. Mire, no hay sino agradecimientos a un equipo que me ha acompañado en estos 6 años y medio de primer nivel, con quienes hemos realizado de verdad transformaciones importantes. No solo hemos pasado en los números a números que han repercutido en hitos fundamentales. Yo llegué con una acción cercana a los 6.000 pesos, un poco menos, y la transacción de Ecopetrol se hizo a 25.000 y este año 2021 alcanzó a estar cerca de los 30.000. Eso para un grupo de este tamaño, que es multiplicar su valor en 6 años y medio por 4, casi 5 veces, pues es un hito importante. Pero además, todos los años le ganamos a la historia en resultados financieros. Entonces los datos están allí. Pero quiero hablar de 2 conceptos que me dan un inmenso orgullo. El primero, el concepto de sostenibilidad, en donde logramos que a lo largo del año no solo hubiera reportes integrados desde que yo llegué, sino que el concepto de sostenibilidad, protegiendo el medio ambiente, trabajando con comunidades y respetando para crecer, fuera parte del ADN de ISA. Y lo segundo, el tema cultural. En el tema cultural hemos tenido un avance importante de ser una compañía muy de ingenieros a ser una compañía que vive por este propósito que hemos acuñado, que es el de conexiones que inspiran, en donde nosotros nos ponemos ante la gente como inspiradores. Y eso es un inmenso desafío. Y eso quiere decir que creemos en multiplicidad de géneros,
y de miradas en nuestra organización, que creemos en la protección del medio ambiente a través de nuestro programa Conexión Jaguar, en donde tiene además la pata de proteger el medio ambiente, cuidar una especie en extinción y trabajar con las comunidades. Y todo eso está impreso en el corazón de los casi 4.400 trabajadores de ISA y 35.000 trabajadores indirectos. ¿Por qué se lo digo? Porque en las medidas de clima organizacional que hacemos desde 2007, en este año logramos la más alta de nuestra historia. Bueno, ahí está este gran balance de 6 años y medio al frente de ISA, Bernardo. Verdaderamente felicitaciones y agradecimientos de todos los colombianos por esta labor. Mucha suerte en lo que viene, aunque usted en realidad no necesita suerte porque tiene todos los activos profesionales para iniciar una nueva exitosa etapa. Muchas gracias, Mauricio. La verdad, honrado y agradecido. Primordialmente porque me acompañó un grupo de personas con un inmenso talento, comprometidos, que logró no solo hitos desde los números, que fueron muchos, sino sobre todo desde lo que fue construir una cultura nueva basada en un propósito acuñado por todos nosotros, de conexiones que inspiran, una cultura nueva en donde la estrategia 2030 tiene como pilar la palabra vida, por verde, por innovación, por desarrollo y por alianzas, que hemos honrado con esta alianza que le acabo de contar de Quimalba Aguirre. Y esto se ve reflejado pues, en cómo trabajamos juntos, en donde la última encuesta anónima de clima nos dejó en el punto más alto de nuestra historia. Entonces, muy agradecido y muy honrado de haberle servido al país desde esta empresa tan maravillosa. Al contrario, y gracias por haber estado en Impacto Económico. Y estamos de vuelta en Impacto Económico con un tema del que todo el mundo ha oído hablar, la crisis de los contenedores. ¿Pero qué es exactamente ese cuento? Está carísimo transportar mercancías alrededor del mundo. Los fletes se han multiplicado por 3 o 4 veces en los últimos 2 años y eso hace que algunos productos empiecen a sufrir porque no hay insumos, porque todo está carísimo. Por ejemplo, ¿cuál, Karen? Bueno, Mauricio, hay uno que tiene especialmente preocupados a los usuarios en redes sociales y es el de la cerveza. Sin embargo, hay un impacto negativo claramente en otro tipo de mercancía. De todas maneras, Felipe nos tiene esa información completa. Sí, Mauricio, Karen, yo les diría, ¿alguien puede pensar en los niños? Los juguetes también están muy caros, materias primas. Mejor dicho, fuimos a San Victorino a hablar con los comerciantes y nos llevamos bastantes preocupaciones. El problema de la crisis de los contenedores es para todos los sectores. Veamos qué pasa en San Victorino. ¿Por qué varias de las cosas que consumimos están tan costosas o no se consiguen? Una de las principales razones es la bautizada crisis de los contenedores, algo que se traduce básicamente en que hay un déficit en el transporte marítimo por donde se mueve el 80% de los bienes que consume el mundo. ¿Cómo puede afectar un problema de transporte marítimo que inició en China, se expandió a Europa y luego llegó a las Américas? Los comerciantes de San Victorino la tienen clara. No llegó nada, su merced sabe el problema que hay a nivel mundial con el tema de los contenedores. No hay, todo está represado en los países de los cuales importamos, está todo represado. Ya hay unos colores que no hay en telas, en hilazas, en todo, o sea, hay escasez real en todo, tanto los insumos para la comida también. Llegó la temporada de regalos, pero en algunas partes no hay regalos. También el tema, por ejemplo, aquí de San Victorino, las cacharras y las jugueterías, lo que es juguetería, ya juguetería económica no se consigue. Y en la misma línea de cosas que no llegan está Carlos. La materia prima que importa de China para hacer sus jeans no arriba en los volúmenes requeridos. En el caso mío, que es el cáñamo, pues todo viene de allá porque como en el país no se ha aprobado el uso industrial del cáñamo, entonces es obligatorio yo traerlo de China para poder hacer algunas de las prendas que hacemos en esta marca. El panorama parece que aún le falta tiempo para mejorar. Dificultades para exportadores e importadores en el sentido de escasez de espacios en los buques. A la hora de reservar espacios para un contenedor de exportación, pues no se encuentran espacios. En este diciembre los comerciantes no harán su agosto. Las ventas no están tan buenas como todos los finales de año. Incluso la temporada para nosotros mayoristas es noviembre y en realidad en noviembre hubo un bajonazo fuerte. Y ahorita pues hay días que gracias a Dios pues se logra hacer algo, pero en realidad no está dando el punto de equilibrio.
Y todo este enredo de barcos y contenedores que escasean o no llegan, en ocasiones es incomprensible para los compradores. La mayoría en realidad las personas se disgustan porque piensan que uno es el que está subiendo, pero esto es un problema general aquí a nivel nacional y a nivel mundial. Pero bueno, como ha enseñado la historia de la humanidad, cada crisis obliga a buscar soluciones. Se da una oportunidad muy grande a que la región profundicemos los intercambios comerciales e incluso, pues obviamente no tenemos la misma capacidad productiva de otras regiones del mundo, pero sí de integrarnos y de encadenarnos para atender el mercado de Estados Unidos, para atender el mercado de la Unión Europea. Este diciembre de 2021 será atípico respecto a los anteriores. Las ganancias no serán tantas para los comerciantes y algunas cosas podrían escasear. Los tiempos de entrega de los contenedores que antes eran de 60 días, ahora estamos en 80 días. Entonces eso hizo que, digamos, hubiesen retrasos en las entregas y por consiguiente, digamos, sí perdimos un poco de fuerza laboral. Esta es una de las dimensiones en que la tristemente célebre crisis de los contenedores está afectando a la economía colombiana. Y así termina por hoy Impacto Económico en esta semana tan movidita. Esperemos que se vayan calmando las aguas de aquí a final del año. Así es, recuerden ustedes que la cita es todos los miércoles a las 10 de la noche para entender los temas económicos y saber cómo nos afectan el bolsillo. En 8 días seguiremos hablando con la gente, con los comerciantes, con los consumidores, con todo el mundo. Nos vemos la próxima semana aquí desde el Centro de Innovación de Plaza Claro. Hasta entonces.